En la sesión 4 haremos una introducción al lenguaje C++. Antes de comenzar a hablar de las características del lenguaje C++, hablaremos de código fuente. Un código fuente es un archivo que contiene las instrucciones dadas por el programador para realizar una tarea específica. Para escribir el código fuente es necesario aprender instrucciones y sentencias que nos permitan crear estos programas o escribir nuestros códigos. Para digitar estos códigos fuente en C++ se requiere de un editor de C++ o podemos también escribirlos en un editor de texto. Los archivos código fuente en C++ tienen la extensión .cpp. Nosotros estaremos empleando un IDE que permite editar códigos y también los permite compilar. Ya vamos a ver en qué consiste el proceso de la compilación. Cuando creamos un programa pasamos por muchas etapas. La primera etapa es la escritura del código fuente, que es donde damos las instrucciones de nuestro programa. Luego del código fuente pasamos a la compilación. El proceso de la compilación es convertir el código fuente a un archivo ejecutable. El producto final de nuestro código es el archivo ejecutable. Es un archivo del tipo .exe. Este archivo podemos decir que es nuestro programa terminado. Por lo tanto, necesitamos de un compilador para poder convertir nuestro código fuente a un archivo ejecutable. El IDE que estaremos empleando ya incorpora un compilador que permite, valga la redundancia, compilar nuestro código fuente. En C++ los códigos fuentes se dividen en dos partes. El encabezado, que es donde definimos archivos de extensión .h que se conocen como librerías, que incorporan funciones que C++ necesita para ejecutar diferentes tareas o realizar distintos cálculos dentro de un programa. Y la otra parte es el cuerpo del programa. El cuerpo del programa en lenguaje C++ se define dentro de una palabra reservada que se llama main y una pareja de llaves. Entre estas llaves se definen las variables y las instrucciones utilizadas para entrada de datos, cálculos y la salida de los resultados. En pocas palabras, en el encabezado vamos a agregar las librerías que utilizará nuestro programa y el cuerpo del programa definirá la tarea a ejecutar por nuestro programa. Aquí podemos ver cómo está estructurado ya en lenguaje C un código fuente. En el encabezado tenemos los archivos de cabecera que tienen la extensión .h. La h proviene de header, cabecera, y se emplea la directiva include para agregar estos archivos. Y luego tenemos el cuerpo del programa, que se escriben dentro de unas llaves que pertenecen a una función que llamaremos main. La función main podemos entenderla como la función principal de nuestro programa, es decir, que dentro de esta función estará contenido nuestro programa principal. En el código fuente de un programa en C podemos incluir directivas de preprocesador, declaraciones globales, la función main, la función principal, funciones definidas por el usuario y comentarios del programa. Las directivas del preprocesador específicamente sirven para definir ciertas características al compilador. En sí, las directivas no sirven directamente a nuestro programa, sino que sirven para el compilador. Estas directivas comienzan con el signo almohadilla e indican al compilador que lea esas directivas antes de compilar la función principal del programa. Por eso es que con estas directivas se incorporan las librerías o los archivos de cabecera. Las dos directivas más usuales que vamos a utilizar son la directiva include y la directiva define. La directiva include sirve para incluir el contenido de un archivo de cabecera a nuestro programa. Las librerías o bibliotecas de funciones se incorporan a través de la directiva include. Por ejemplo, en C++ hay una librería para funciones matemáticas. Esta librería se llama mat.h. Para incluir esta librería a nuestro código,
ocupamos la directiva include con el signo de almohadilla para incluir la librería mat. La directiva define se puede emplear para definir nombres simbólicos o para definir constantes. En este caso estamos definiendo con la directiva define una constante que se llama pi y el valor de esta constante será 3.1416. Las bibliotecas o librerías son archivos que podemos agregar a nuestro código para incorporar un conjunto de funciones estándar dentro de nuestro programa. Dentro de las bibliotecas o librerías que más emplearemos tenemos IOString, stdio, mat y string. Más adelante hablaremos de la librería IOString. En C++ se soportan los siguientes tipos de datos enteros, tipos de datos de número de coma flotante o reales y las cadenas de caracteres. Esta tabla muestra un resumen y algunas características de los tipos de datos que soporta el lenguaje C++, entre los que podemos destacar los enteros denominados int, los enteros sin signo denominados unsigned int, los caracteres denominados como char, los flotantes y los double que nos servirán para los números reales o de coma flotantes. Las variables en C++ tienen el mismo comportamiento que hemos analizado antes. Recordemos que las variables son posiciones de memoria en donde almacenaremos cada uno de los datos que vamos a utilizar en nuestro programa. Antes de utilizar una variable es necesario declarar su identificador y su tipo de dato. Un identificador es el nombre que se da a la variable, constante o función dentro del código fuente de C++. Vamos a ver unos ejemplos de declaración de variables. El identificador o el nombre de una variable no puede comenzar con números ni tampoco puede contener espacios en blanco. Declarar una variable a del tipo entero sin definir un valor inicial. Entonces, la variable será int y su nombre será a. Declarar una variable decimal simple llamada sueldo con un valor inicial de 4.5. La variable puede ser float o double. En este ejemplo es del tipo float. La variable se llama sueldo y su valor inicial es de 4.5. Declarar tres variables decimales asignando un valor inicial de 8 a la segunda variable. En C++ podemos declarar tres variables del mismo tipo en una misma instrucción. En este caso, estas tres variables n1, n2 y n3 son del mismo tipo, son float, y la variable n2 está siendo inicializada con el valor de 8.0. Es importante destacar lo siguiente, que en C++ cada instrucción se finaliza con un punto y coma. Las constantes sabemos que son variables, por decirlo así, cuyo valor no va a cambiar a lo largo se ejecute el programa. Hay dos formas para declarar una constante. La primera es con la directiva defined y la segunda es con la palabra reservada const. Podemos ver acá que prácticamente es una variable del tipo float que se llama pi y tiene un valor de 3.141592, solamente que le hemos agregado la palabra const. Con esto estamos declarando que esta variable se convertirá en una constante. Al hablar de los operadores en C++, estamos hablando de los mismos operadores que hemos venido estudiando en la asignatura. Tenemos operadores de asignación, operadores matemáticos, operadores de agrupación, operadores de asignación corta, operadores lógicos y operadores relacionales. Ahora hablaremos del control de la entrada y salida de información. Recientemente hemos visto que en Raptor empleamos una consola donde imprimimos mensajes para el usuario. Ahora en C++ emplearemos la consola de Windows para generar la interacción con el usuario. Nosotros crearemos un archivo .exe. Este archivo .exe será nuestro programa o aplicación. Al momento de ejecutar en la computadora el archivo .exe, se ejecutará la consola de Windows. Es a través de esta consola que vamos a realizar la interacción con el usuario. Por lo tanto, la entrada de datos se llevará a través del teclado. Con el teclado escribiremos valores en la consola y la salida de datos serán mensajes impresos en la consola. La entrada y salida de datos se controla con la librería IOStream.
De hecho, IOStream significa Input Output Stream, flujo de entrada y salida. Las funciones de esta biblioteca ven a las entradas-salidas como un flujo, un stream, y utilizan dos operadores: el operador de extracción, que se representa con este símbolo mayor mayor, y el de inserción, que se representa con el símbolo menor menor. Por lo tanto, podemos hablar de dos funciones. La primera función se llama función CIN. Esta función proporciona acceso al flujo de entrada, es decir, la recepción de datos por teclado. En este ejemplo tenemos una variable que se llama edad y tiene un valor de 0. Con la función CIN estamos tomando el valor que el usuario digita en el teclado y lo guardamos en la variable edad. Por lo tanto, la función CIN sirve para recibir datos del teclado, es decir, flujo de información de entrada. Con la función cout, por el contrario, proporciona acceso al flujo de salida, es decir, imprimir en pantalla. En este ejemplo tenemos tres variables: una variable entera A con un valor de 2, una variable B con un valor de 3 y una variable suma. Suma es igual a la variable A más la variable B, es decir, 2 más 3. Y con la función cout imprimimos en la consola la variable suma, es decir, el valor de suma se envía a la consola a través de la función cout. Vamos a escribir nuestro primer programa para C++. El problema dice así: escribir un programa que solicita al usuario dos números enteros y entregue el resultado de sumar dichos números. Vamos a comenzar definiendo los archivos de cabecera y emplearemos la librería IOStream. Luego agregamos la palabra main y ponemos la llave de apertura. Recordemos que con esta función yo determino el cuerpo del programa. Declaro las tres variables. Las tres variables son enteras: num_a, num_b y suma. Y las tres variables se inicializan con un valor de 0. Veamos que cada instrucción la vamos a finalizar con punto y coma. Luego imprimimos en consola: cout ingrese el primer número. Todos los textos o cadenas de caracteres los vamos a imprimir entre comilla doble. Eso representa una cadena de caracteres o texto que deseamos imprimir en pantalla. Vemos que no falta el punto y coma. Luego, con la función CIN, leemos el valor que el usuario digita en el teclado y ese valor lo guardamos en la variable num_a. Después imprimimos en consola: ingrese el segundo número, y con la función CIN guardamos el segundo número ingresado por el usuario y lo guardamos en la variable num_b. Luego hacemos una asignación. A suma asignamos la suma de la variable num_a más la variable num_b. Y por último imprimimos en la consola el resultado de esa suma. Antes de finalizar el programa, colocamos la llave de cierre. Esto es muy importante. Nuestro programa principal siempre estará contenido entre un par de llaves.